La Eurocopa 2028 será la 18ª edición del torneo europeo de selecciones nacionales pertenecientes a la UEFA. La nueva edición de la Copa del Viejo Continente se celebrará en el Reino Unido e Irlanda, específicamente en Inglaterra, Escocia, Gales y la República de Irlanda. Este evento no solo promete emociones intensas en el campo, sino también la oportunidad de admirar algunos de los estadios más icónicos y modernos del mundo. Desde el legendario Wembley hasta el moderno Everton Stadium, cada uno tiene su propia historia, arquitectura única y un legado deportivo que los hace especiales, y en este video veremos cada uno de ellos. Comencemos por el corazón de Inglaterra, en Londres, con el estadio que probablemente acogerá la gran final, el Wembley Stadium. Con una capacidad impresionante de 86.000 espectadores, Wembley es el estadio más grande del Reino Unido y el segundo más grande de Europa, solo por detrás del Camp Nou en Barcelona. Reconstruido y abierto en 2007, este coloso es el hogar de la selección inglesa de fútbol. El emblemático recinto ha sido sede de grandes eventos deportivos, no solo es un templo del deporte, también ha albergado conciertos de estrellas internacionales. Para la 2028 Euros, Wembley no solo será el epicentro de los partidos clave, sino un símbolo de la grandeza del fútbol británico con su arco icónico. Siguiendo en Londres, pasemos al Tottenham Hotspur Stadium, otra joya de la capital, con capacidad para 60.000 fanáticos. Inaugurado en 2019, este estadio es el hogar del Tottenham Hotspur y ha ganado premios por su diseño innovador, como el Premio Nacional del Royal Institute of British Architects en 2021. Su campo retráctil permite transformarlo rápidamente para eventos de NFL, rugby o boxeo, y ha sido escenario de grandes conciertos. Su tribuna sur, inspirada en el famoso muro amarillo del Westfalenstadion de Dortmund, es la tribuna más grande jamás construida en un estadio inglés. Tiene capacidad para 17.500 aficionados. En la 2028 Euros, el Tottenham Stadium aportará modernidad y versatilidad, hospedando partidos de grupo y posiblemente eliminatorias, con una acústica perfecta que amplificará los cánticos de las hinchadas y creará momentos inolvidables bajo sus luces LED de vanguardia. Ahora crucemos a Gales en Cardiff para visitar el National Stadium of Wales, conocido comúnmente como Principality Stadium. Con capacidad para 73.000 asientos, este estadio es el hogar de la selección galesa de rugby, pero también es utilizado para grandes partidos de fútbol. Construido en 1999 para la Copa del Mundo de Rugby, ha albergado la final de la Champions League en 2017. También fue sede temporal de finales de la FA Cup y League Cup entre 2001 y 2006, mientras se reconstruía el estadio Wembley. Partidos de la selección galesa, combates de boxeo y conciertos lo han convertido en un ícono multifacético. Para la Eurocopa 2028, este estadio con techo retráctil garantizará que el clima no interfiera, ofreciendo una experiencia inmersiva para los visitantes. Dirijámonos al norte de Inglaterra, a Manchester, donde encontramos el Manchester City Stadium, o también llamado Etihad Stadium, que cuenta con capacidad para 58.000 personas. Hogar del Manchester City desde 2003, este estadio ha visto el ascenso de uno de los clubes más dominantes de Europa. Actualmente el recinto está pasando por una remodelación, ampliando su capacidad y agregando nuevos espacios de hospitalidad. Para 2026, el estadio se ampliará para albergar a más de 61.000 aficionados, lo que lo convertirá en el cuarto estadio de clubes más grande del Reino Unido. Su diseño moderno y su proximidad al centro de la ciudad lo hacen ideal para grandes eventos. En la 2028 Euros, el Etihad será un bastión para partidos intensos, donde los aficionados podrán disfrutar de instalaciones de primer nivel que reflejan el éxito reciente del City. Continuemos en el noroeste inglés con el Everton Stadium, en Liverpool, con el recinto deportivo más nuevo de la competición, con una capacidad de 50.000 espectadores. Inaugurado en agosto de 2025, este estadio situado en Bramley Moor Dock es el nuevo hogar del Everton y representa la modernidad absoluta. Será el estadio que reemplace al legendario Anfield de Liverpool. Aunque el estadio fue ampliado recientemente hasta superar los 61.000 asientos, no cumple con los requisitos de la UEFA sobre la longitud del terreno de juego. El diseño llamativo del Everton Stadium, inspirado en la herencia marítima de Liverpool, lo convierte en un punto de referencia arquitectónico. Aunque es joven, ya ha hospedado partidos de la Premier League y la Women's Super League, prometiendo un futuro brillante para la instalación. Para la Eurocopa 2028, este estadio aportará frescura e innovación a la competencia. El segundo estadio más antiguo de la Premier League, después de Stamford Bridge, el St. James Park, con capacidad para 50.000 espectadores, también participará de la competencia del Viejo Continente.
Hogar del Newcastle United, este estadio es apodado la Catedral en la Colina por su ubicación elevada en el centro de la ciudad y su atmósfera vibrante. Construido en el siglo XIX, la instalación deportiva ha ido evolucionando, pasando por diversas mejoras a lo largo de los años. En 2028, albergará su segunda Eurocopa tras la de 1996, cuando se celebraron allí 3 partidos de la fase de grupos. En Birmingham encontramos al Villa Park, con capacidad para 48.000 personas. Hogar del Aston Villa desde 1897, es uno de los estadios más antiguos y atmosféricos del Reino Unido. Ha sido sede de la final de la Recopa de Europa en 1999, partidos de la 96 euros, encuentros de Inglaterra y nada menos que 55 semifinales de la FA Cup, más que cualquier otro estadio. Su arquitectura victoriana y su legado lo convierten en un clásico. Para la 2028 euros, Villa Park traerá nostalgia y tradición, hospedando partidos que honrarán la historia del fútbol inglés mientras acogen a nuevas generaciones de aficionados. Actualmente se está planeando una remodelación para el recinto que se espera que esté finalizada para antes del inicio del torneo. Crucemos a Escocia para visitar Hampden Park, que cuenta con 51.000 asientos. Este es el hogar de la selección escocesa de fútbol y ha sido testigo de momentos legendarios. Aunque ha sufrido varias renovaciones a lo largo de los años, Hampden Park es el estadio más antiguo designado para albergar partidos de la Eurocopa 2028, conocido principalmente como la sede de la selección nacional escocesa desde su inauguración en 1903. Un estadio legendario que hasta 1950 y la construcción del Maracaná en Río de Janeiro fue el estadio más grande del mundo, con capacidad para 149.415 espectadores. Y aunque su aforo se ha reducido en 2/3, su ambiente y el ruido de las gradas lo convierten en uno de los estadios más calurosos del Reino Unido. Finalmente, llegamos a la República de Irlanda con el Dublin Arena o Aviva Stadium en Dublín, con capacidad para 50.000 espectadores, hogar de la selección irlandesa de fútbol y del equipo nacional de rugby. Este recinto deportivo está clasificado como categoría 4 por la UEFA, siendo el primero y único del país. El estadio ha albergado la final de la Europa League, partidos internacionales, rugby, conciertos y hasta fútbol americano. Su diseño moderno y multifuncional lo hace perfecto para grandes eventos. El Aviva Stadium destaca por su forma curva en ola, diseñada para no bloquear la luz solar a las casas vecinas, una de las primeras estructuras curvas complejas en estadios, usando software paramétrico. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan de los estadios que serán sedes de la Eurocopa 2028? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima, bye.